Muy bien, hermanos. Voy a pedirles entonces que estén sobre sus pies otra vez y vamos a leer la palabra del Señor. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 22. Permítame leerlo primero en la nueva versión internacional. Dice: entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que se les arrancaran las ropas y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste los metió en el calabozo interior y los sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos, y los presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos habían escapado. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Elevemos una oración. Soberano Dios, Padre Santo, yo te doy muchas gracias porque tu palabra es viva, es eficaz, penetra hasta partir el alma, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Discierne, Señor, nuestro corazón esta mañana. Háblanos conforme a sea tu voluntad y no la nuestra. Háblanos como tú lo sabes hacer, Señor. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor, por todas tus bendiciones, porque en muchas ocasiones siempre me has librado de grandes tribulaciones. Muchas gracias, Señor, por tu grande ternura, que quitó mi amargura, trayéndome la calma. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias te doy. Por doquiera que voy, sea aquí, sea allá, donde quiera que esté, tu nombre alabaré. Muchas gracias te doy por tus misericordias, por tus misericordias. En la noche siniestra, en las noches siniestras, siempre me llama tu diestra. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Tomen asiento, por favor. Gracias a Dios.
Muy bien, hermanos, quiero, les decía a los hermanos antes de iniciar que, que vengo con el mensaje que se me sale, porque tuvimos una experiencia con Dios muy, muy fuerte allí. Y creo que Dios quiere hablarnos a todos nosotros de una manera importante esta mañana. Así que voy a pedirle mucho su atención, porque creo que este mensaje lo necesitamos recibir todos. Empiezo a decir lo siguiente. Aquí en Hechos 16 nos registra algo que seguramente usted ha leído muchas veces, y todo empieza porque el caso es que había una muchacha que había caído en manos de gente sin escrúpulos, que usaban de su desgracia, como lo era tener un espíritu de adivinación, o sea, un demonio. Y cuando Pablo la libró de ese espíritu malo, pues Pablo llegó un momento y le invocó el nombre del Señor, y esta muchacha quedó libre. Lo que ocurre después fue que los que eran sus jefes de ella, pues en vez de alegrarse de que un demonio haya salido de esta muchacha, pues se enfurecieron que se les hubiera cerrado aquella fuente de ingresos. Y como de alguna manera sintieron que les estaban haciendo un agravio, pues lo que hicieron fue perseguir a Pablo y a Silas, porque no solo les metieron en la cárcel y al calabozo de más adentro y les pusieron en los pies en el cepo, sino que también los azotaron y los golpearon a tal modo que los dejaron heridos. Y lo que ocurre ya después fue que la palabra de Dios cuenta que a la medianoche, estando Pablo y Silas orando, cantando himnos a Dios, los presos los oían, y a pesar de sus heridas estaban cantando con himnos, cánticos espirituales, orando a la medianoche, aún con todas y sus heridas. Dice la palabra que repentinamente se produjo un terremoto tan violento que sacudía los cimientos de la cárcel, que inmediatamente se abrieron de golpe las puertas de la cárcel y las cadenas de los presos se soltaron. Y aquí hay varias cosas. Es algo interesante lo que estaba ocurriendo en esa cárcel, porque esas cárceles tenían unas puertas muy pesadas, pues tenían una especie de vigas de madera fuertes incrustadas hacia la pared, para que no se abrieran fácilmente, para que les diera mucho trabajo, aún si estuvieran sin candados o algo así, era mucho trabajo poderla abrir. Y lo interesante es que el terremoto abrió las puertas de la cárcel de par en par, dice la Biblia. Y aparte de aquellas cosas, dice que las cadenas se rompieron. Esas cadenas eran grilletes. Los grilletes eran muy fuertes y eran pegados a los pies, a las manos de los presos. Y la Biblia dice que se soltaron las cadenas, se abrieron las puertas. Algo poderoso ocurrió en esa cárcel. Y lo interesante de todo esto es que el carcelero estaba dormido, y cuando despierta él ve todo lo que estaba aconteciendo. Vio las puertas abiertas, vio las cadenas caídas, y empezó y se quiso suicidar, porque la pena para un carcelero que dejase escapar a los presos era una pena totalmente
abrumadora. Ahí ocurrió un milagro importante, especial, que hasta el día de hoy nosotros nos alegramos de todo eso. Pero lo que llama la atención aquí es, más allá de todo lo milagroso, todo lo que ocurrió en ese lugar, son los matices que deja este testimonio, esta historia, esto que está narrando el escritor de los Hechos de los Apóstoles. Y lo primero que diré en cuanto a esto es, cuando nosotros tenemos una relación con Dios, porque Pablo no le estaba predicando a gente que no sabía nada de Dios. Muchos de ellos tenían sus diferentes dioses griegos, romanos, pero también habían hombres que estaban bajo la ley. Y lo interesante de todo es que muchos de esos eran creyentes y al final no eran creyentes. Y eso es lo que puede pasar con nosotros al día de hoy, de ser creyentes y al fin y al cabo no serlo. Así que lo que ocurrió allí, cuando hablamos de Pablo y Silas, es que estaban predicando a Jesucristo, estaban haciendo la obra de Dios. Y aquí vengo a decirles una cantidad de cosas que pasaron allí. Lo primero es que cuando tú predicas, cuando tú sirves a Dios, generalmente nosotros esperamos, anhelamos que todo marche bien. Porque yo no creo que hay alguien que piense que cuando uno le sirve a Dios le tiene que ir mal. Yo creo que cuando uno dice le estoy sirviendo a Dios, es más, ese es el tiempo donde uno dice Dios me va a bendecir más porque le estoy sirviendo a Él. Pero yo quiero decirles algo y darles noticias. Realmente esa no es la promesa. Realmente la promesa que le dio Jesús a sus discípulos fue, ¿saben qué, muchachos? En el mundo tendréis aflicción. Y el Señor, pero no nos va a decir que nos van a llover bendiciones, que sembremos y que vamos a tener un carro Ferrari allá en el estacionamiento. Señor, no es esas las promesas, que mi cuenta bancaria se va a llenar y que van a llover las bendiciones y que voy a tener hasta 3 casas, Señor. Esa no es la promesa, no. En el mundo tendréis aflicción. Y se lo dijo a sus discípulos. Se lo dijo a hombres que murieron, que fueron asesinados como mártires. Y mi pregunta es, ¿por qué nosotros hoy en día estamos predicando evangelios que están diametralmente opuestos a lo que dice la palabra de Dios? Y no estoy diciendo con esto que el evangelio sea malo, no, para nada, todo lo contrario. Lo que pasa es que el evangelio trae recompensas mucho más allá de nuestros ojos y mucho más de lo tangible. Es decir, lo que el Señor nos quiere decir, hermanos, es que nosotros estamos viendo el evangelio de una manera muy terrenal. Esas iglesias, esas denominaciones o predicadores que salen allí en las redes sociales y diciendo, pues mira, solamente tienes que tocar el manto y ya vas a tener tu cuenta bancaria rebosando. O llévate estas piedras del Gólgota, o llévate esta fuente, esta pequeña agüita de aquí del río Jordán. Y otros están diciendo, simplemente di la palabra de fe y ya está todo hecho. Hermanos, estamos viviendo evangelios muy terrenales hoy en día. Y muchas veces estamos creyendo a palabras que ni siquiera Dios ha dicho. Hay iglesias o denominaciones que por allá se escuchan y dicen, mira, aquí, si tú vienes aquí al altar, te vamos a decir todo lo que te va a acontecer.
y te hablan al oído y te dicen hasta el chance para ganártelo y el baloto y de pegarle al gordo y todo, y todos están ahí. Voy a ver qué me va a decir el Señor. Créame, hermano, que si hay alguien que no tiene interés alguno en satisfacer nuestros egoísmos, es Dios. Es el único que no nos quiere satisfacer los egoísmos. Seguro que recibimos bendiciones de Dios todos los días, seguro que sí las recibimos, pero nosotros a veces pensamos que el evangelio se trata solamente de eso. Si fue el jueves o el viernes, estaba escuchando el primer sermón del Outpouring allá en Rancho, y estaba predicando el hermano Sam Jr., el pastor. Y entre las cosas que dijo, hay una frase que está dentro de ese mensaje y es: qué peligro convertirnos en limosneros espirituales. Allá utilizan otra expresión: indigentes espirituales. ¿Sabe por qué? Porque usted ve a un indigente o un habitante de calle y usted lo ve allá diciendo una moneda, y él a veces sale hasta con sus letreros: soy ciego, soy esto, soy, o dame esto, o no tengo que comer, o qué sé yo. Él está solo pidiendo que le satisfagas un momento de su urgencia. Pero ¿sabe qué? Seguirá siendo limosnero, seguirá recibiendo una limosna y seguirá viviendo así. Y uno se pregunta: ¿qué lo llevó a ese estado? Un mal negocio, malas decisiones, adicciones que lo llevaron hasta ese estado de verse así en la calle, viviendo en la calle, viviendo mal, porque no viven nada bien. Y ahorita en los Estados Unidos está ocurriendo de que por lo menos allá en Los Ángeles y todo, hay habitantes de calle, hermano, hasta para botar. Por todas partes, hermano. Por todo lado hay. Y nos decían, eso fue después de la pandemia. Ocurrió esto después de la pandemia porque empezaron sus cuentas a colapsar y tantas cosas, y algunos tomaron malas decisiones y algunos se fueron a sus adicciones y tantas cosas, hermano, y se aparecen con sus letreros y aparecen en los semáforos pidiendo una moneda. Y quiero decirle que a veces la iglesia se torna así porque llegamos y voy a buscar mi milagro. Voy por mi milagro. ¿Cuántos quieren que oren por su milagro? Y decimos: amén, mi milagro. Y después de eso, ¿qué? Y si no tuvieras cáncer, orarías como oras. Y si no tuvieras esa enfermedad, orarías como lo estás haciendo. Y si no tuvieras ese problema, esa necesidad tan grande, no buscarías a Dios, hermano. El problema nuestro es que hemos limitado a un Dios que lo hemos casi denominado como si fuera un bombero, aquel que apaga nuestros fuegos, que apaga nuestras emergencias, nuestras urgencias, y estamos siempre buscando a Dios en momentos cuando nuestra vida está en un caos. Y aquí lo interesante de la escritura es que estos hombres, Pablo y Silas, fueron de alguna manera vituperados, atribulados, heridos, sabiendo que servían a Dios. Y lo interesante de esto es que alguna vez yo prediqué un mensaje que titulé La injusticia de Dios, y cuando di el título, algunos hermanos me miran: pues no es injusto. Y no estaba diciendo yo que Dios es injusto, estaba diciendo que algunos piensan a veces que Dios es injusto. Porque esos hombres, ¿usted cree que esos hombres merecían eso? Ellos no merecían eso. Ellos no merecían como estaban en ese momento. No merecían ni un solo azote.
Eran buenos discípulos, eran discípulos obedientes. Eran personas que no estaban en una iglesia de manera circunstancial, como muchas veces nosotros estamos en una iglesia. Yo veo a veces creyentes que están en una iglesia por circunstancias, pero no realmente porque amen estar ahí. Sé que el mensaje no les va a gustar mucho, y si me miran feo, yo miro más feo. Y quise darle el título a este mensaje: la enfermedad que Dios nos sana. Hermano, Dios puede sanar cualquier enfermedad, la que sea. ¿Cómo dice usted? Sí, hermanos, el Señor sanó a una mujer por allá de flujo de sangre. Los médicos no pudieron hacer nada por ella. Antes la Biblia dice le iba peor, pero llegó y luego de tocar el borde del manto, al instante fue sana y cesó la sangre y cesó la hemorragia, y al instante fue sana. Y el Señor dijo: esperen, o alguien me ha tocado. Y le dice: Señor, todos te estamos tocando, todos estamos aquí. ¿Qué pasa? ¿Cómo dices eso de que alguien te ha tocado? Dijo: no, es que virtud salió de mí. Y dice, y cuando ve la mujer, le dice: hija, tu fe te ha salvado, vete. Y sabe que el Señor no solamente le dio ahí esa sanidad, le dio libertad. El Señor puede sanar. Yo creo que hasta el día de hoy el Señor sigue sanando cáncer. El Señor sigue resucitando muertos. Si ustedes supieran los testimonios que escuché estos días de algunos misioneros, hermano, donde el Señor sigue sanando enfermedad a diestra y siniestra, porque Dios es sanador. Pero hay una enfermedad que Dios no sana, y es esa enfermedad en donde Él no quiere pasar o invadir el libre albedrío. Porque hay enfermedades espirituales que tenemos a veces que el Señor no las sana, y no las va a sanar, porque depende de mí, porque depende de usted. Y lo que ocurre, hermanos, es que estamos nosotros viviendo en tiempos tan peligrosos de la iglesia, tan delicados, en donde nos hemos limitado a todo lo que es esta tierra, hermano. Y todo depende de lo que yo haga, de lo que trabaje, de lo que es mi entorno familiar, de los afanes de la vida y tantas cosas que a veces ni tiempo hay para buscar a Dios. Si yo le preguntara a uno de sus hijos, por ejemplo, le dijera: mira, ¿tú te diste cuenta si tu papá o tu mamá tuvieron hoy o esta semana tuvieron 2 horas de oración continua, pero ahí profundo en la presencia de Dios? ¿Qué dirían ellos? Oh, pues si pasó, nunca lo vi, ¿no? ¿Tuvieron un devocional esta semana? Poco. Están sirviendo a Dios y todo, sí, pero no hay tiempo. Hermanos, vamos a ayunar, vamos a convidar a todos los varones el próximo domingo a las 6 de la mañana aquí en este lugar. Vamos a buscar la presencia de Dios. Cuando llego, encuentro al hermano Juan Pablo solo. Voy a tocar nervios esta mañana. Le doy una fórmula para los que se enojen conmigo después del mensaje. ¿Quiere que le quite el enojo? Invíteme a comer. Se le quita a usted y se me quita a mí. Pero lo llamativo y lo interesante de todo es que aquí Pablo y Silas, hombres que servían a Dios, hombres que predicaban a Jesucristo,
Ellos no vivían un evangelio light. Ellos vivían un evangelio verdadero. Ellos sabían a quién predicaban, hermano. Y ellos no estaban esperando el reconocimiento de nadie. Ellos no estaban esperando que alguien les dijera: qué buen mensaje, cómo Dios te usa para sacar demonios, cómo Dios te usa para sanar gente. Ellos no estaban esperando cero reconocimientos. No estaban esperando nada de eso. Al contrario, ¿sabe qué estaban esperando? Que en cualquier momento alguien llegara a azotarlos o a meterlos en una cárcel. Ellos solamente estaban esperando un galardón que iba más allá de lo terrenal. Ellos estaban esperando que viniera Cristo por su iglesia. Ellos no estaban especulando con el evangelio, hermano. Ellos estaban esperando la venida gloriosa del Señor Jesucristo, cuando viniera por ellos en las nubes. Por eso predicaban con tanto fervor. Y no les chocaba. Es más, dice la Biblia que se gozaban cuando eran perseguidos. Cuando llegaban los del Sanedrín y llegaban los religiosos de la época y los llevaban hasta los magistrados y los llevaban hasta las autoridades para exponerlos y burlarse de ellos. Y dice la Biblia que salían ellos diciendo: estamos gozosos por ser perseguidos por el evangelio de Jesucristo. Qué interesante eso. Yo no he visto el primer cristiano en esta época donde le den un puño en el ojo y digan: gloria a Dios, aleluya. Es más, el del carro te está pitando, te está diciendo que te muevas y tú estás: muévame si es capaz. Pero esos son cristianos por allá de Pasto. Pero lo que ocurre es que ellos sabían a quién predicaban, ellos sabían para quién vivían y por quién iban a morir. ¿Qué pasaría, hermanos, si mañana este presidentucho que tenemos esa se salió? Se salen, hermano. ¿Y qué pasaría si el día de mañana diera una ley donde dijera que todos los cristianos apostólicos pentecostales del nombre deben ir a la cárcel? ¿Cuántos realmente dirían: sí, lo soy y por la causa del Señor y no me importa? Pero también sabría que muchos ahí van a demostrar realmente qué es lo que tenían por dentro. Y aquí, hermano, me llama mucho la atención es que estaban heridos. Cada vez que los exponían a estos hombres, generalmente les rasgaban sus ropas, los dejaban desnudos y empezaban a azotarlos, a darles con palos, a darles puños, patadas, a ultrajarlos, a hacer la burla y el escarnio público. Y cuando los llevaron hasta la cárcel, no los llevaron a un calabozo normal, los llevaron a la cárcel de más adentro, a la cárcel más oscura, la más resguardada, como si fueran los peores criminales. Y aconteció que mientras estaban allí encarcelados con las manos y los pies en el cepo, estaban más o menos en una postura así, sus manos y sus pies en el cepo, no podían moverse ni un milímetro de donde estaban, desnudos, tal vez con hambre, cansados, heridos y mirándose las heridas del uno al otro. Y yo le voy a decir, tal vez el 50% de los cristianos que hubieran estado ahí se estuvieran lamentando, diciendo: ¿por qué a mí, Señor? Y otros estarían hasta blasfemando de su Dios y diciendo: el Señor no está conmigo, el Señor me ha dejado solo. ¿Dónde está Dios en momentos así? ¿Por qué Dios se aleja de mí? Y así parece cuando alguien tiene un hijo enfermo
desahuciado, o cuando tiene problemas tan grandes, dice: ¿y por qué Dios me dejó? Hermano, le voy a decir algo. Yo vine de allá con una mentalidad muy distinta. Hubieran querido ustedes que yo ni hubiera ido allá, porque sinceramente que el Señor me regresó 20 años atrás. Cuando yo salía de la casa, iba para la iglesia y yo solo miraba las nubes, y yo: en cualquier momento se abre esa nube y el Señor por nosotros. Y donde no nos costaba nada. Me acuerdo que yo iba a las cárceles a predicar. Yo estaba muy muchacho, tenía como 18, 19 años, y iba a la cárcel a predicar. Me metía en cualquier lugar, me metía a los hospitales a orar, me metía a hacer tantas cosas. No me importaba que me insultaran, que me dijeran tantas cosas. Y nosotros hoy en día solamente queremos testimonios que Dios sane, solamente queremos testimonios donde Dios está satisfaciendo mi egoísmo. Hermano, el Señor me regaló un carro, gloria a Dios. Pues sí, gloria a Dios, que el Señor le dé 10,000 carros, pero Dios es más que eso. Quiero que leamos algo muy interesante. Mateo capítulo 11, versículo 16. Vamos a leerlo todos juntos. ¿Qué les parece? Hay algo bien interesante en esta escritura, y vamos a llevarlo nosotros. Dice, aquí está hablando Jesús, está hablando a pueblos, a lugares donde Él iba a predicar. Y Él dice esto: mas ¿a qué compararé esta generación? Mire, le está hablando a esa generación de allá, de hace 2000 años. Y yo me pregunto, ¿qué le diría entonces a esta generación de aquí? A esa generación le dijo: es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endenchamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Espérelo ahí. Mire, ¿sabe qué les estaba diciendo el Señor? Algo muy sencillo. El Señor les estaba diciendo: mire, yo los comparo a ustedes como esos niños. Lo que hacían los niños en ese tiempo. En ese tiempo no tenían ni Hot Wheels, ni carritos, ni todas las cositas que hoy hay. No, en ese tiempo había más tiempo para la creatividad. No había tanto tiempo para, vamos, Free Fire, ay, vea, mátalo. No, en ese tiempo eran más creativos. ¿Y sabe qué hacían los muchachos en las plazas? Se reunían y empezaban, como se acuerda cuando nosotros jugábamos al culto. Tú eres el pastor, y yo la hermana que canta aquí, y yo el chismoso de la iglesia. No, hacíamos eso ¿se acuerdan? Los se han de acordar. Y ellos llegaban y hacían como cierto juego, y habían parejitas, y que nos vamos a casar. Y entonces ahí estaban los testigos, y estaba aquí el ministro que los casaba. Los niños jugaban a eso. Entonces el Señor dice: tocamos flauta y no bailaste. Es decir, ellos sacaban la flauta como, y claro, los grandes, los mayores, cuando veían a sus hijos jugar, están jugando, no se les daba nada. Normal, es un juego de niños. Y luego jugaban a endenchar, que quiere decir como al velorio. Vamos a jugar que yo era el muerto, yo era el que estaba llorando al muerto. Y así, y hacían ese dramatizado. Y los mayores, cuando veían eso, pues ni tristeza les daban, era un juego. ¿Qué les está diciendo el Señor aquí? Tocamos flauta y no bailan, endenchan y nadie llora.
Porque hay un pecado que es más grave que todos los demás, y es la indiferencia. Y lo que estaba pasando con este pueblo, con esta generación, dice, porque vino Juan, devuélvelo por favor, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Porque lo que hacía Juan el Bautista era una voz en el desierto predicando, anunciando que venía un Salvador, y la gente no le hacía caso, y la gente no se le daba absolutamente nada. Y sigue diciendo el Señor, verso, vino el Hijo del Hombre, o sea Jesús, que come y bebe. Y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigos de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Y sabe que le estaban diciendo, mire, a veces tenemos predicadores que dan duro, hermano, pegan duro y dan allá en la yugular, y hay otros que hablan con misericordia. Pero hay creyentes que ni a lo uno ni a lo otro, son indiferentes. Oh, si la presencia de Dios, aquí hay fuego espiritual y hay lenguas y hay avivamiento, y algunos están, amén. Y si el culto está ahí suave, suave, que no se siente sino la brisa del aire, dicen, amén, así estamos bien. La indiferencia está matando a la iglesia, y lo hablo a nivel general, no solo lo estoy hablando de esta iglesia. Nos estamos volviendo indiferentes con Dios, y le voy a decir por qué es un gran pecado la indiferencia. Los que son casados saben que uno tiene algo que se llama el celo. Mi pregunta es, hermana, hermano, ¿alguna vez tu esposa o tu esposo te ha celado? ¿Alguna vez? Una hermana dijo, y no estoy diciendo que no, eso pasa. Mi esposa me ha celado, oren por mí. Pero hermano, porque es normal. Eso es normal. Y sabe que cuando hay celo uno se enoja, y uno se pone como alerta y nervioso, como que me van a quitar lo mío, y uno se pone nervioso, porque es así. ¿Y quién te llamó? La hermana. Esa hermana tiene una voz de hombre. ¿Cómo así? Y a ti, y esa hermana, ¿por qué te dio el pañuelo? ¿Por qué te sirvió la agua? Si soy yo quien te sirve el agua. Y cositas así, porque cuando el matrimonio hay amor, todavía hay celo, todavía hay nerviosismo, todavía hay recaudos, todavía se cuida uno y cuida a la pareja. Así que hace tal vez 2 meses le dije a mi esposa, ¿sabes que necesito una secretaria? Y me dijo, ¿una secretaria? Y sí, puede ser tú. Le dije, sí, porque y ¿sabe qué, hermanos? Sí hay ese cuidado. Y yo he visto parejas que han llegado a buscar consejería y llegan, pastor, ¿y cómo le parece que en estos días le vi un mensaje de una muchacha, de una concubina? Dijo la hermana, así dijo, no le miento, dijo, una concubina que le estaba hablando, que Dios te bendiga y cómo estabas de guapo y tal cosa.
Y la hermana súper enojada y el hermano todo nervioso. Y el hermano dijo: no, pero yo no le dije nada, vea que se quedó en visto, mire. Pero la hermana estaba que no podía del enojo. Y yo le dije: hermano, dele gracias a Dios. Esa mujer todavía lo ama. Pero hay matrimonios que cuando pasan esas cosas, no me importa, me da exactamente igual, que haga con su vida lo que quiera. Eso se llama indiferencia. Y cuando hay indiferencia, ya no hay amor. Oh, hermano, ¿sabe qué le está pasando a la iglesia hoy en día? Que se está volviendo muy indiferente. ¿Se acuerda usted? Algunos se han de acordar. Yo recuerdo cuando el pastor que yo tenía, voy a decir quién, pero no era tan buen predicador. Enseñaba muy bien, pero no era tan buen predicador. Pero hermano, él solo decía: aquí está el sanador, amén. Y sabe que, hermano, se paraban esos viejitos, amén, aleluya. Ellos se gozaban cualquier cosa, porque no eran indiferentes. Cuando llegaba la palabra y daba duro, lloraban y se quebrantaban, se tiraban en el altar. Y eso fue lo que yo aprendí, de vivir una vida cristiana no indiferente, sino apasionada. Hermano, que nos duela cuando estemos mal con Dios y que nos gocemos cuando hay algo por qué proclamar victoria. Hermano, no seamos indiferentes. El Señor les habla sobre un contexto que estaba ocurriendo con todos ellos. No te vayas del texto, dejémoslos ahí. Y mire, el Señor lo que estaba diciéndoles, mire, es más, el Señor no hizo muchas sanidades allá porque había incredulidad, porque la indiferencia trae incredulidad, duda, argumentos. Yo no sé, sinceramente, yo no sé cómo hay gente que puede vivir vidas cristianas tan efímeras, tan light, tan por allá, como que no es conmigo, sabiendo que la vida cristiana, hermano, vivir este evangelio es una de las cosas más grandes que ha podido pasar en nuestra vida. Mire, hay algo que le pasó a un hermano por allá en el llano, me acuerdo muy bien, y el hermano estaba recién bautizado, pero usted lo veía con esa pasión desde que llegaba a los servicios. El hombre, antes de conocer al Señor, fue borracho, fue infiel a su esposa, hizo lo malo, pero llegó al Señor y realmente hubo una conversión genuina en su vida. Y llega el hermano al trabajo y ya lo ven renovado, lo ven cambiado. Y el patrón llegó y por burlarse de él le dijo: Javier, te voy a mostrar una cosa. Y le dice: sí, señor, dígame. Y dice: ¿sabes de quiénes son esas piscinas que hay ahí? Dijo: ¿de quién? Dijo: son mías. ¿Sabes de quién son todos estos sembrados que hay aquí, todas estas hectáreas que hay aquí, todos esos árboles que hay aquí? Le dijo: sí, señor. Y dijo: ¿de quién son? Dijo: son suyas. Y dijo: sí, son mías. ¿Y sabe de quién son todos esos ganados? ¿Sabes de quién son todas esas riquezas? Y le dijo: sí, ¿de quién? Dijo: mías son, le dice el Señor y le dijo: Javier, en cambio usted, pobrecito, no tiene nada. Y le dijo: patrón, le voy a decir una cosa, mire todo lo que hay arriba. Y él miró y dijo: ¿qué hay? Dijo: usted ve todo esto, ve el sol, ve todo el universo, el cielo y demás. Y dijo: sí, yo lo veo. Y dijo: todo eso es mío, porque yo soy coheredero con Cristo. Y es más, esto que usted tiene es por un pedacito de tiempo, pero de Jehová es la tierra y su plenitud, del mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos.
cielos y le dijo: ¿sabe qué? Yo tengo una riqueza más grande en los cielos. Y la palabra de Dios nos quiere decir algo en esta mañana, hermano. Con toda sinceridad tenemos que reconocer que muchas veces somos indiferentes. Estos días mi hija Luciana es muy cariñosa y siempre me dice que me ama y eso. Y me acuerdo que un día se me acercó y se puso enfrente de mí así, me dijo: siéntate. Ella así, ya es que es muy grande. Dice: siéntate. Y me senté. Y me dice: te amo, papi. Yo también te amo. Y se queda mirándome, hermano. Y me dice: no, de verdad te amo. Hermano, me quedé como eso, dije yo ahí, dije: esto es muy lindo. Yo quiero decirle algo: Dios nos dice de tantas maneras que nos ama, y a veces no consideramos eso. Nos volvemos indiferentes, poco fríos. Así como dice la Biblia de esta iglesia, que se volvió tibia. La tibieza espiritual es lo más horrible que alguien puede vivir. Porque cuando tú eres un pecador, tú dices: soy un pecador, necesito la misericordia de Dios, es urgente. Vi a un pastor que perdió la iglesia, perdió su familia, perdió todo, era mi amigo, y le estaba hablando por celular y me dijo: Álvaro, tocar fondo es lo más horrible. Y me dijo: lo único que yo tengo de esperanza, ni siquiera recuperar mi familia, es volverlo a mirar a él. Y él dice: mi única mirada es hacia arriba, porque ya no hay nada más abajo. ¿Qué le estoy diciendo? Que es ser frío nos indica que necesitamos calentarnos. El que está caliente, pues estoy caliente, estoy vivo. Pero el que está tibio cree que está bien. Él asume que todo está bien. Él cree que su vida cristiana está bien, que no necesita de mucho más. La oración la necesitarán los necesitados. La oración tal vez la buscan los que tienen una urgencia espiritual y se alejan de la oración, se alejan de los devocionales. Hermano, le voy a decir, esos devocionales que se hacen en las mañanas y en las noches, esto no se hace para rellenar el calendario. Esto se hace para que nuestra vida tenga una vida conectada con Dios. Y luego dice el Señor: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Y tengo un gran temor en mi corazón. Les voy a confesar, ya me han hecho esta pregunta varios y me dijeron: pastor, me imagino que vino recargado, lleno de fuerzas. Y les digo que sí, pero realmente llegué más preocupado, llegué cargado. Esta semana me senté con mi esposa y le dije: mira,
yo no soy un hombre pecador. No es que me fui al mundo, no es que estoy haciendo algo malo, ni no. Y ese es el problema. Que a veces el no cometer ciertas cosas, el no hacer ciertas cosas, nos hace sentir de que estamos bien. Pero Dios a nosotros nos quiere llevar a un lugar de su presencia. Pablo y Silas, ellos sabían en el lugar que estaban, en un lugar más profundo de la presencia de Dios. Ellos no necesitaban instrumentos para adorar a Dios. Ellos no necesitaban que hubiera un grupo de personas ayudándoles a cantar y a palmear. Ellos no necesitaban que alguien les dijera: alaben a Dios. A ver, Pablo, levanta tus manos. A ver, Pablo, canta más fuerte. Ellos no necesitaban eso. Ellos no necesitaban un entorno o circunstancia que los llenara de la presencia de Dios. No, ellos sabían dónde conectar en la presencia de Dios, porque la presencia de Dios estaba en ellos. Y yo tengo mucho temor. Les digo, hermano, yo venía en el avión y nadie sabe eso, pero yo venía en el avión: Señor, ¿qué estoy haciendo? Porque quiero limitarte, quiero llevarte solo que tú haces milagros, solo que tú haces esto, solo que tú haces obras, solo que esto. Y el Señor me está llevando a mí a ir más profundo en su presencia. Lo terrible de eso es que hay gente que es más indiferente con Dios, aun cuando Dios hace más milagros y hace más obras con ellos. Nos volvemos cada vez más indiferentes. Como que pasamos por la presencia de Dios y no se nos da nada. No produce casi nada ya. Pero escúcheme bien, a veces utilizamos ciertas expresiones que dicen: Dios se está moviendo, Dios hizo presente, Dios ya vino. Oh, ven Señor, ven Señor. El Señor ya está aquí. El problema no es si Dios está aquí, eso ya está resuelto, Dios ya está. El problema es que usted y yo no lo reconocemos. No lo estamos presenciando, no lo estamos reconociendo. Nos pasó lo que le pasó a Pedro cuando estaba en las aguas, estaba semidesnudo, y estaba allí también Juan, y el Señor hace el milagro de la pesca milagrosa, y Juan le dice a Pedro: Pedro, ¿no te has dado cuenta? Es el Señor. Y no lo has visto ni lo has reconocido. Tengo temor de que estemos en nuestros servicios, en nuestra vida diaria, y que se nos olvide dónde está Dios, que se nos olvide dónde buscarlo, que se nos olvide eso. Voy a terminar y lo que voy a hacer es parafrasear un poco con lo que predicó el obispo el domingo pasado. Dame Ezequiel 44, por favor, hermano Mauro. Ezequiel 44, verso 7. Dios hace un reclamo a sus sacerdotes. Dios hace una alerta y casi que un dictamen, da una sentencia. Dice:
de traer extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne para estar en mi santuario y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre, y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. Verso 8. Pues no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas santas, sino que habéis puesto extranjeros como guardas de las ordenanzas de mi santuario. Así ha dicho Jehová el Señor: ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón, incircunciso de carne, entrará en mi santuario, de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. Verso 10. Y los levitas que se apartaron de mí. Mire, los levitas eran servidores de Dios. Los levitas estaban consagrados para el trabajo que había de hacerse en el templo. Y el Señor dice: los levitas que se apartaron de mí. Hermano, ¿cuántas veces no hemos predicado el hijo pródigo? Pero escúcheme, nosotros muchas veces hemos sido hijos pródigos, porque nuestro corazón o nuestra mente se va. Y dice: cuando Israel se alejó de mí. Y yo siento se alejó de mí con dolor, porque a Dios le duele cuando tú te alejas. Cuando alguno piensa que el Señor no se le da nada, no, al Señor le duele cuando nos alejamos. Yéndose tras sus ídolos. Hermano, hermana, si usted hace una revisión de corazón ahorita, por favor hágase ese examen. ¿Cuál es tu ídolo? Es aquella cosa que te quita más el tiempo, te roba más el espacio. Es aquella cosa que tú dices: esto me aleja de Dios. Yo quiero que tengamos hoy, esta mañana, un bautismo de sinceridad con Dios. Me gusta ser muy transparente y voy a ser muy transparente con ustedes. Sigue diciendo: y servirán en mi santuario como porteros a la puerta. Mire la sentencia que le da a estos hombres. Y servirán en mi santuario como porteros a la puerta de la casa y sirvientes en la casa. Ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo y estarán ante él para servirle. En otras palabras, el Señor les está diciendo: mira, no me importa ya que tú me busques. No me importa si ya no vas a la mañana a derramar tu corazón. Ya no me importa si me cantas en el culto o no, si te la pasas abostezando todo el culto. Puedes servir ahí si quieres. Puedes cantar así como estás. Puedes predicar así como estás. Y yo he visto muchos predicadores con mucha unción, tienen poder para sanar enfermos porque Dios se los dio, pero no son hombres santos. Son hombres infieles, son hombres pecadores. Y he visto muchos servidores en la iglesia con una Biblia muy grande, pero no tienen nada de justicia en su corazón. Así que esto que el Señor le está diciendo, esto no es nuevo. El Señor les dijo: pueden servirme como porteros, pueden servir en la casa, pueden hacer esto. Pero aquí viene lo que más me duele y lo que estremece mi corazón realmente. Pásalo, hermano. Por cuanto les sirvieron delante de sus ídolos. Hermano, yo quiero decirle que Dios no quiere tener nada que ver con sus ídolos. Y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad. Quiere decir que estos hombres hicieron, con su testimonio dañaron al pueblo. Y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad. Por tanto he alzado mi mano y jurado, dice Jehová el Señor, que ellos llevarán su iniquidad. No se acercarán, ¿qué?
Esto lo estaba diciendo el obispo el domingo en la mañana. Y ahora sí les voy a abrir mi corazón. Cuando yo tenía 17 años, yo me acuerdo que yo estudiaba, pero cuando salía del colegio y organizaba algunas cosas, mi único pensamiento era: necesito estar con el Señor. El servicio empezaba como a las 7 de la noche y yo me iba desde las 4:30, 5 de la tarde. Me acuerdo que yo me encerraba en una piecita a abrazar los pies del Señor, a recostarme en Él. Yo tenía tiempos de intimidad con Dios muy fuertes, hermano, muy fuertes. Y no tengo tiempo para contarle experiencias que viví ahí en el Señor. Pero mientras el obispo estaba diciendo eso, les voy a confesar que después de 20 años comprendí que pasé muchos años alejado de ese lugar secreto con Dios. Simplemente estaba sirviendo en la casa, haciendo trabajo. Yo también siento la presencia de Dios, hablo en lenguas, todo eso, hermanos, sí, yo sé. Pero hay un lugar donde desea llegar mi alma. Y ese lugar no lo visitaba hace tiempo. Y ese domingo que estaba allí, como que el Señor me dice algo como: bienvenido otra vez, después de muchos años. Y lloré mucho en la presencia de Dios. Pero es de esos lloros y esos gemidos que usted ni siente el tiempo, ni le pasan las horas, ni está ahí usted con Dios. Usted con Dios. Y el Señor dice aquí: ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, a mis cosas santísimas, sino que llevarán su vergüenza y la abominación que hicieron. Y dice: y les pondré pues por guardas encargados en la custodia de la casa, para todo el servicio de ella, para todo lo que en ella haya de hacerse. Mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, aquí viene la contraparte. Había otro grupo, hijos de Sadoc, que se guardaron el ordenamiento, el santuario con los hijos de Israel, que se apartaron de mí. Ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme. Es decir, Dios quería tener una relación directa con ellos, sí. Y les dice: y guardarán mis ordenanzas. Y cuando entren por las puertas del atrio interior, se vestirán de vestiduras de lino, no llevarán sobre ellos cosa de lana, cuando ministren en las puertas del atrio interior y dentro de la casa. Turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas, calzoncillos de lino sobre sus lomos, no se ceñirán cosa que los haga sudar. ¿Sabe qué es lo que estaba diciendo el Señor? Es que ese lugar es donde ya no está nada humano. Cuando habla que los haga sudar, ya harán cosas, ya no estará el humano, ya estará solamente ahí en la presencia de Dios. Y dice: cuando salgan al atrio exterior, al atrio de afuera, al pueblo, escuche esto, se quitarán las vestiduras con que ministraron. ¿Cómo? Y las dejarán en las cámaras del santuario y se vestirán de otros vestidos para, escuche, para no santificar al pueblo
con sus vestidos. En otras palabras, lo que el Señor les está diciendo es: el pueblo no merece esto, no merece mi santidad, no merece mi presencia. Y por cuanto ustedes pecaron, ustedes van a servir aquí en la casa, pero los hijos de Sadoc sí podrán entrar en mi atrio interior. Pero eso sí, ustedes cuando adoren y todos se quitan sus vestiduras, las dejan aquí y salgan como una persona normal. Pero no quiero que la gente tenga mi santidad. En otras palabras, yo quiero decirle esto, hermano: Dios quiere tener una relación personal con nosotros. Pero si yo le dijera de 1 a 10, ¿cómo está su vida con Dios ahora? ¿Qué me diría usted? Le voy a decir, ¿sabe cómo me sentí yo en esa silla allá desde la iglesia de rancho? Cada vez que la palabra daba y daba, me sentía que había estado en 4 en 5. Porque esto del trabajo de la iglesia, como estamos tan involucrados en esto y nos movemos en esto todos los días, yo leo la Biblia todos los días, yo oro todos los días, yo siento la presencia de Dios todos los días. Pero a veces Dios quiere más que eso, y quiere un lugar donde estemos ahí en su presencia. Y por eso me daba cuenta que esto, lo que estaba pasando con los discípulos, era que ellos vivían en la presencia de Dios tan constantemente que la presencia de Dios se manifestaba constantemente, porque ellos vivían en la presencia. Quiero que todos estén de pie un momento. Y me di cuenta que muchas veces, cuando Dios te pone situaciones difíciles en tu vida, cuando tienes una relación matrimonial que está caótica, está casi como en una línea delgada, que cuando tienes un mal dictamen médico, cuando las cosas se ponen difíciles en el trabajo y cosas así, me doy cuenta que a veces Dios sí permite tales cosas, porque es la única forma a veces que nosotros nos acordamos de Él. Y a veces Dios hasta dice: pues así sea así, pero acércate. Y yo no sé si, mire, esto de venir a la presencia de Dios es muy sencillo, hermanos. Yo le quiero decir, hermano, hermana, ¿qué hace usted tan desconectado de los devocionales? No tiene pretexto. Hermano, es muy temprano. Ok, a las 8 también hay. Ya es muy tarde. Entonces, ¿qué quieres? No sé si hay alguien que necesite un tiempo en la presencia de Dios. Aquí en el altar está abierto. Pero quiero que tengamos un momento con el Señor aquí nosotros y decirle: Señor, me cansé de servir solo en el atrio exterior y quiero entrar a ese lugar, al lugar de tu presencia. Al lugar donde está tu presencia.